La esposa sospecha que su marido la engaña y decide instalar cámaras en su casa. Fue como supo del siniestro plan que involucraba a su hijo. Pero en pocos días ellos descubrirían que... Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Rosario siempre había imaginado una vida llena de amor y estabilidad junto a Fernando. Desde que se casaron, su relación había sido un reflejo de compañerismo y apoyo mutuo. Con la llegada de Tobías, su pequeño de 6 años, Rosario creyó que su familia estaba completa, un refugio perfecto donde el amor era la base de todo. Fernando, aunque siempre ocupado con su trabajo como gerente en una compañía importante, había sido un esposo atento y un padre cariñoso. Pero con el tiempo, esa imagen empezó a desmoronarse. En los últimos meses, Rosario comenzó a notar pequeños cambios en Fernando. Al principio, eran detalles que fácilmente podían justificarse. Llamadas que atendía en voz baja, mencionando que eran asuntos de trabajo, salidas frecuentes, explicando que tenía reuniones importantes, y una falta de entusiasmo al regresar a casa, excusándose con el cansancio. Sin embargo, con el pasar de los días, estas acciones dejaron de parecer coincidencias y se convirtieron en un patrón. La rutina diaria, antes llena de pequeños gestos y momentos compartidos, empezó a sentirse pesada. Fernando ya no mostraba interés en las conversaciones familiares ni en los juegos de Tobías. Rosario, aunque profundamente intuitiva, intentó no dar demasiada importancia a sus sospechas. Creyó que quizás era una etapa pasajera, causada por el estrés laboral. No obstante, algo en su corazón le decía que había algo más, algo que no estaba viendo con claridad. Una tarde de sábado, mientras Fernando había salido temprano diciendo que tenía que resolver unos pendientes, Rosario aprovechó el tiempo para organizar la casa. Tobías estaba jugando en su habitación, mientras ella limpiaba la sala. Al mover la chaqueta de Fernando que había quedado sobre el sofá, sintió el peso del teléfono en el bolsillo. Durante unos segundos, dudó si debía tocarlo. Aunque confiaba en su esposo, las dudas acumuladas y una extraña sensación de inquietud fueron más fuertes. Respiró hondo y desbloqueó la pantalla. Al revisar las notificaciones, lo primero que vio fue un mensaje de Luciana, una colega de Fernando que Rosario apenas conocía. El contenido del mensaje la hizo detenerse. «Te extraño. No puedo esperar para verte esta noche». Su mente comenzó a correr a 1000 por hora. La palabra extraño resonaba una y otra vez en su cabeza, mientras intentaba buscar una explicación lógica. Decidida a entender lo que estaba pasando, abrió el historial de conversaciones. A medida que leía los mensajes, cada palabra era como un golpe en el pecho. Fernando no solo estaba manteniendo una relación con Luciana, sino que hablaban de planes que involucraban algo mucho más oscuro. En uno de los mensajes recientes, Luciana escribió: «¿Estás seguro de que funcionará? Necesitamos deshacernos de ella primero. Tobías estará mejor con nosotros». Fernando respondió: «Todo está bajo control. Ella es predecible y emocional. Solo debemos hacer que parezca que no es capaz de cuidar a Tobías». Rosario sintió cómo se le escapaba el aire. La infidelidad ya era suficientemente dolorosa, pero descubrir que Fernando y Luciana estaban conspirando para arrebatarle a su hijo era insoportable. Su corazón latía con fuerza, y su mente se debatía entre confrontarlo en ese mismo momento o pensar en un plan más estratégico. Sabía que Fernando era un hombre astuto, y si lo enfrentaba sin pruebas contundentes, podría manipular la situación en su contra. Devolvió el teléfono a su lugar, con las manos temblorosas. Subió al cuarto de Tobías, quien estaba dibujando en su escritorio. Al verlo tan tranquilo, inocente y feliz, Rosario sintió como las lágrimas amenazaban con brotar. Pero no podía permitirse mostrarse débil frente a él. Le acarició la cabeza y le preguntó cómo estaba su dibujo. Tobías, con su sonrisa característica, levantó el papel para mostrárselo. Había dibujado a los tres juntos, tomados de la mano, con un sol brillante en el cielo. Ese dibujo fue como un recordatorio de lo que realmente importaba. Rosario se prometió a sí misma que no permitiría que nada ni nadie destruyera ese vínculo. Su hijo era su mayor tesoro, y lucharía con todas sus fuerzas para protegerlo. Esa noche, cuando Fernando regresó a casa, Rosario lo observó detenidamente. Lo saludó con la misma calidez de siempre, pero en su interior, algo había cambiado.
Cada palabra que él decía le parecía un acto más de hipocresía. Mientras cenaban, Rosario mantuvo las apariencias, conversando como si todo estuviera bien. Sin embargo, su mente estaba completamente enfocada en lo que debía hacer a continuación. En los días que siguieron, Rosario comenzó a prestar más atención a los movimientos de Fernando. Anotaba los horarios en los que salía y regresaba, y buscaba cualquier detalle que pudiera ayudarla a entender la magnitud de la situación. Decidió que lo primero que debía hacer era buscar apoyo. Aunque su primera reacción fue pensar en su familia, sabía que necesitaba un enfoque profesional para enfrentar lo que se avecinaba. Fue entonces cuando recordó a Christian, un amigo de la universidad con quien había perdido contacto pero que siempre admiró por su inteligencia y carácter firme. Christian ahora era un abogado exitoso, especializado en derecho familiar y penal. Rosario sabía que él podría ser la clave para enfrentar esta traición de la mejor manera posible. Esa misma semana, Rosario llamó a Christian y le explicó, con voz temblorosa, lo que había descubierto. Christian la escuchó con atención y empatía, asegurándole que harían todo lo necesario para proteger a Tobías y desenmascarar a Fernando y Luciana. Rosario sintió un alivio inmediato al saber que no estaba sola en esta lucha. Esa noche, mientras preparaba a Tobías para dormir, Rosario reflexionó sobre cómo había llegado a esta situación. Pensó en el hombre del que alguna vez se enamoró, el mismo hombre que ahora planeaba destruir su vida y robarle lo más preciado. Pero también pensó en la fuerza que estaba encontrando en sí misma. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesta a luchar por su hijo, por su dignidad y por el futuro que merecían. Rosario apagó la luz del cuarto de Tobías y le dio un beso en la frente. Al salir de la habitación, susurró para sí misma: «No importa lo que cueste. Voy a protegerte, Tobías. No voy a dejar que nadie te aleje de mí». Con ese pensamiento, Rosario cerró un capítulo de duda y abrió otro lleno de determinación. Estaba lista para enfrentar lo que fuera necesario, sabiendo que el amor de una madre siempre encuentra la manera de vencer. Las noches de Rosario se habían vuelto un torbellino de emociones. Desde el momento en que descubrió los mensajes en el teléfono de Fernando, un peso insoportable se instaló en su pecho. La traición era difícil de aceptar, no solo por el engaño sentimental, sino por la frialdad con la que él había planeado quitarle a Tobías. Pero Rosario no era de las que se rendían fácilmente. Si Fernando y Luciana creían que podían destruirla, estaban muy equivocados. Aquella misma noche, después de acostar a Tobías, Rosario se sentó en la sala con el teléfono de Fernando en las manos. Su mente trabajaba rápido, repasando cada detalle de lo que había leído en los mensajes. Sabía que enfrentarlos directamente sería un error. Fernando era hábil manipulando situaciones, y si ella no tenía pruebas sólidas, podría voltear todo en su contra. Además, Tobías no merecía presenciar un enfrentamiento que solo le traería confusión y dolor. La decisión estaba tomada. Recopilaría todas las pruebas necesarias antes de actuar. Por la mañana, cuando Fernando se fue al trabajo, Rosario aprovechó para salir al centro de la ciudad. Compró un par de micrófonos pequeños y una cámara discreta, objetos que escondió cuidadosamente en su bolso al regresar a casa. Su corazón latía con fuerza mientras instalaba los dispositivos en lugares estratégicos de la casa. Puso un micrófono en la lámpara de la sala, otro en el despacho de Fernando, y una pequeña cámara dentro de un jarrón en la esquina de la sala de estar. Su meticulosidad era absoluta. Sabía que cualquier error podría delatarla. Los días siguientes fueron un ejercicio de paciencia y observación. Rosario activaba los dispositivos cada vez que Fernando hablaba por teléfono o cuando Luciana visitaba la casa. Poco a poco, las grabaciones comenzaron a revelar la magnitud de la traición. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones, escuchó una conversación entre Fernando y Luciana que la dejó helada. «No te preocupes, amor. Todo está bajo control. Ella ni siquiera sospecha. En unas semanas, todo será nuestro», decía Fernando con una confianza que le revolvió el estómago. Luciana, con su voz suave y calculadora, respondió: «No quiero esperar más, Fernando. Estoy cansada de fingir. Haz lo que sea necesario, pero asegúrate de que no pueda hacer nada para detenernos». Rosario pausó la grabación, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Luciana esperaba que ella saliera de casa para encontrarse con su esposo,
y la forma en que Luciana se paseaba por su casa como si fuera suya y la frialdad de sus palabras tanto de ella como de Fernando era devastadora. Pero también le daban una nueva determinación. Sabía que no solo estaba luchando por ella misma, sino por Tobías. Su hijo era su mayor razón para mantenerse firme. Sin embargo, lo que descubrió días después fue aún más impactante. En una conversación grabada entre Fernando y Luciana, mencionaron documentos de la empresa donde trabajaban. Fernando hablaba de números ajustados y transacciones discretas. Rosario, que conocía la integridad con la que siempre había manejado su hogar, entendió que su esposo no solo la estaba traicionando como pareja, sino que también estaba involucrado en actos ilegales. Aquella noche, Rosario revisó cuidadosamente los documentos que Fernando guardaba en su despacho. Encontró papeles que no parecían encajar, balances con cifras alteradas y transferencias bancarias a cuentas desconocidas. Era evidente que Fernando y Luciana estaban desviando dinero de la empresa. La rabia de Rosario alcanzó un nuevo nivel. No solo estaban planeando destruirla a ella, sino que también se estaban enriqueciendo a costa del trabajo de otros. El proceso de recopilar pruebas fue agotador, pero Rosario se mantuvo firme. Cada noche, después de que Fernando se dormía, revisaba las grabaciones y organizaba los documentos que encontraba. Era como armar un rompecabezas, y con cada pieza que añadía, la imagen de la traición se volvía más clara. Al mismo tiempo, su amor por Tobías le daba la fuerza necesaria para seguir adelante. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Rosario reflexionaba constantemente sobre los años que había compartido con Fernando. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿En qué momento él había decidido traicionar todo lo que habían construido juntos? Recordó las noches en las que habían soñado con un futuro para Tobías, los momentos felices que compartieron como familia. Ahora, esos recuerdos se sentían como una burla cruel. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por el dolor, usó esos sentimientos como combustible para su lucha. Una tarde, mientras Tobías jugaba en el parque, Rosario lo observaba desde una banca. Su risa era contagiosa, y sus pequeños pies corrían con energía desbordante. Fue en ese momento cuando Rosario se hizo una promesa. Haré todo lo que esté a mi alcance y más, para que no se salgan con la suya. Pase lo que pase, no permitiré que nadie te aleje de mí. A medida que pasaban los días, Rosario sentía que las piezas de su plan comenzaban a encajar. Las pruebas que estaba recopilando no solo expondrían la traición de Fernando y Luciana, sino que también demostrarían su fortaleza como madre y su capacidad para proteger a su hijo. Aunque sabía que la batalla sería larga y difícil, estaba dispuesta a enfrentarlo todo por Tobías. La traición más oscura había salido a la luz. Pero Rosario no iba a dejar que la destrucción de su familia fuera el capítulo final de su historia. En su interior, una chispa de esperanza seguía ardiendo, recordándole que la verdad y el amor siempre prevalecen, incluso en los momentos más oscuros. Rosario sabía que, para proteger a Tobías y enfrentar a Fernando, necesitaría ayuda. Después de días de recopilar pruebas y reflexionar sobre los próximos pasos, decidió contactar a Christian, un viejo amigo de la universidad. Christian había construido una carrera sólida como abogado especializado en derecho familiar y penal, y Rosario confiaba en su ética y profesionalismo. El encuentro con Christian fue emotivo. Aunque no se habían visto en años, su conexión seguía intacta. Rosario le explicó todo lo que había descubierto. Los mensajes, las grabaciones y los documentos que implicaban a Fernando y Luciana no solo en un intento por quitarle a Tobías, sino también en actividades fraudulentas en la empresa. Christian, impresionado por la valentía de Rosario y la cantidad de pruebas que había reunido, aceptó representarla sin dudar. Vamos a enfrentar esto juntos, Rosario. Pero necesito que sigas fuerte y mantengas la calma. Ellos no deben sospechar nada hasta que tengamos todo listo para actuar, le dijo Christian mientras revisaba las grabaciones y los papeles que ella había llevado. Durante las semanas siguientes, Christian trabajó incansablemente en construir una estrategia legal sólida. Se aseguraron de que cada prueba estuviera debidamente organizada y verificada. Los audios fueron transcritos y las transferencias bancarias sospechosas, analizadas con detalle. Christian también sugirió buscar testigos en la empresa de Fernando que pudieran confirmar los desvíos de fondos. Rosario, aunque agotada emocionalmente,
Sentía que finalmente tenía una dirección clara. Mientras tanto, Rosario debía mantener las apariencias en casa. Aunque sabía la verdad sobre Fernando, fingía no sospechar nada. Seguía preparando las cenas familiares y mostrando una sonrisa calmada, incluso cuando él llegaba tarde a casa o se excusaba con llamadas misteriosas. Sin embargo, esta fachada no era solo para proteger su plan, sino también para asegurar que Tobías no percibiera la tensión. Su prioridad era mantener un ambiente tranquilo para su hijo. Cada noche, después de que Tobías se dormía, Rosario aprovechaba para pasar tiempo de calidad con él. Le leía cuentos, jugaban con sus juguetes favoritos y hablaban de los pequeños detalles de su día. Rosario quería que Tobías sintiera su amor incondicional, incluso en medio del caos que ella estaba enfrentando. Esos momentos se convirtieron en su refugio emocional, recordándole por qué estaba luchando tan arduamente. Una tarde, Cristian visitó la casa de Rosario para discutir avances en el caso. Tobías estaba jugando en el jardín, mientras Rosario y Cristian revisaban los documentos en la sala. Cristian, viendo el esfuerzo y la dedicación de Rosario, no pudo evitar expresar su admiración. Rosario, lo que estás haciendo requiere una fuerza inmensa. No todos podrían mantener la cabeza en alto ante una traición así, le dijo con sinceridad. Rosario, con los ojos llenos de lágrimas, respondió: lo hago por Tobías. Él merece una vida llena de amor y estabilidad. No voy a permitir que Fernando lo use como una pieza en su juego. Cristian le aseguró que estaban en una posición sólida para enfrentar a Fernando en los tribunales. Las grabaciones eran contundentes, y los documentos financieros eran pruebas irrefutables de su implicación en actos ilegales. También le explicó que su caso no solo se centraría en desmentir las acusaciones de Fernando sobre su capacidad como madre, sino también en exponerlo como una figura inadecuada para obtener la custodia. Paralelamente, Cristian comenzó a coordinar con expertos en psicología infantil para preparar un informe que demostrara el vínculo positivo entre Rosario y Tobías. Quería asegurarse de que el juez entendiera cuánto significaba Rosario para su hijo y viceversa. Un día, mientras Cristian y Rosario discutían los detalles del caso, Fernando llegó inesperadamente a casa. Rosario, rápida y astuta, ocultó los documentos en un cajón antes de que él entrara en la sala. Fernando saludó con su habitual tono despreocupado, sin notar la tensión en el ambiente. Rosario, con su mejor actuación, le ofreció café y preguntó por su día como si nada estuviera ocurriendo. Cristian, por su parte, se presentó como un viejo amigo que había venido a visitarla después de mucho tiempo. La naturalidad de ambos evitó que Fernando sospechara algo. Esa noche, mientras Fernando dormía, Rosario revisó mentalmente todo lo que habían avanzado. Se sentía más preparada que nunca, pero también sabía que el camino por delante sería difícil. A pesar de sus esfuerzos por mantener la calma, había momentos en los que el miedo y la ansiedad la abrumaban. Sin embargo, cada vez que miraba a Tobías, encontraba la fortaleza para seguir adelante. A medida que los días pasaban, Cristian comenzó a filtrar información relevante al equipo legal de la empresa donde trabajaba Fernando. Esto no solo ayudó a reforzar el caso de Rosario, sino que también comenzó a poner presión sobre Fernando y Luciana. Sin saber que Rosario estaba detrás de todo, empezaron a cometer errores que solo fortalecían la estrategia de Cristian. En una conversación telefónica grabada por Rosario, Luciana expresó su preocupación por los documentos financieros que Fernando había manipulado. ¿Estás seguro de que no hay forma de que descubran lo que hicimos? Esto podría arruinarlo todo, decía con evidente nerviosismo. Fernando, aunque intentaba calmarla, también mostraba signos de preocupación. No te preocupes, Luciana. Todo está bajo control. Pero tenemos que asegurarnos de que Rosario no sospeche nada. Esa grabación fue una de las piezas clave que Cristian planeaba usar en el tribunal. Demostraba no solo la traición, sino también la intención de perjudicar a Rosario mientras cometían actos ilegales. La batalla estaba cada vez más cerca, y Rosario sabía que debía estar preparada para cualquier eventualidad. Con el apoyo de Cristian, continuó organizando las pruebas y fortaleciendo su caso. Pero, sobre todo, se mantuvo firme en su propósito de proteger a Tobías y demostrar que el amor de una madre es la fuerza más poderosa que existe. En esas semanas de preparación, Rosario aprendió que, aunque la traición podía destrozarla, también le daba la oportunidad de reconstruirse más fuerte.
Cada paso que daba hacia la justicia era un paso hacia una vida más plena y auténtica, lejos de las mentiras que Fernando y Luciana habían intentado imponerle. Y aunque el camino era difícil, Rosario estaba lista para enfrentarlo con valentía y determinación. La mañana en que Rosario decidió enfrentar a Fernando fue un momento de transformación. Durante semanas, había soportado en silencio el dolor de la traición, pero ahora estaba lista para recuperar el control de su vida. Siguiendo las sugerencias de Cristian, y armada con las pruebas que había reunido, Rosario finalmente se sentó frente a Fernando en la sala de su hogar. Con una calma helada, lo miró fijamente y dijo: «Sé todo, Fernando. Sé de tu relación con Luciana, de tus planes para quitarme a Tobías, y también de lo que estás haciendo en la empresa. Ya no voy a seguir callada. Estoy pidiendo el divorcio, y no descansaré hasta que enfrentes las consecuencias de tus actos». Fernando, atónito, intentó negar todo al principio, pero al notar la determinación en los ojos de Rosario, su actitud cambió rápidamente. «Estás exagerando. No tienes pruebas, y nadie va a creerte. Tobías es mi hijo tanto como tuyo, y no permitiré que me lo quites», dijo con una mezcla de arrogancia y nerviosismo. Rosario no cayó en provocaciones. «No se trata de lo que tú permitas. Todo lo que has hecho está documentado, y me aseguraré de que la verdad salga a la luz. Tobías merece un hogar lleno de amor, no una vida rodeada de mentiras y ambición». Esa misma noche, Rosario empacó algunas cosas esenciales y llevó a Tobías a la casa de su madre, Rosa. No permitiría que su hijo pasara una sola noche más en el mismo techo que Fernando y Luciana. Aunque Tobías, con su inocencia, parecía confundido, Rosario le explicó de manera sencilla: «Vamos a pasar unos días con la abuela. ¿Te parece?». El rostro de Tobías se iluminó al escuchar sobre su abuela, a quien adoraba. «Sí, mamá. ¿Puedo llevar mis juguetes?». Rosario sonrió y asintió, ocultando el torbellino de emociones que llevaba dentro. No quería que Tobías se sintiera inseguro ni percibiera el dolor que ella estaba enfrentando. Sabía que, como madre, su prioridad era protegerlo emocionalmente. Al llegar a casa de Rosa, la calidez del lugar y el abrazo de su madre le dieron un respiro momentáneo. Mientras Tobías jugaba en el jardín, Rosa la escuchó con atención, brindándole palabras de apoyo. «Eres una madre increíble, Rosario. No dejes que Fernando te haga dudar de ti misma. Lucha por Tobías, pero también por ti, hija». Esa misma semana, Rosario y Cristian presentaron la solicitud de divorcio junto con una demanda por la custodia total de Tobías. La noticia cayó como un balde de agua fría para Fernando y Luciana, quienes rápidamente comenzaron a preparar su defensa. En respuesta, Cristian afiló la estrategia legal, asegurándose de que cada prueba estuviera en su lugar. El día del juicio llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Fernando y Luciana llegaron juntos, tratando de proyectar una imagen de confianza y unión. Rosario, por su parte, llegó acompañada de Cristian y su madre, Rosa, quienes le brindaban todo su apoyo. La audiencia comenzó con Fernando y Luciana presentando su caso. Alegaron que Rosario era una madre negligente y que Tobías estaría mejor bajo su cuidado. Sus palabras eran calculadas, pero carecían de sinceridad. Luciana incluso fingió lágrimas en un intento de convencer al juez de que sus intenciones eran nobles. Sin embargo, cuando llegó el turno de Rosario, la situación cambió drásticamente. Cristian presentó las pruebas clave, grabaciones de audio en las que Fernando y Luciana discutían sus planes para quitarle a Tobías y manipulaban la narrativa en su contra. Una de las grabaciones más impactantes fue la de Fernando diciendo: «No te preocupes, Luciana. Con los documentos falsificados y un poco de presión al juez, tendremos a Tobías con nosotros en poco tiempo». La sala quedó en silencio mientras el audio se reproducía. Los asistentes, incluidos los abogados de Fernando, se miraron entre sí, incapaces de creer lo que escuchaban. Cristian continuó mostrando documentos financieros que probaban el desvío de fondos en la empresa de Fernando. Estos incluían transferencias sospechosas y correos electrónicos entre él y Luciana que detallaban el fraude. Rosario, aunque emocionada por la contundencia de las pruebas, sabía que su testimonio era crucial. Con la voz firme pero llena de emoción, habló directamente al juez. «Señoría, nunca imaginé que tendría que estar aquí, luchando por proteger a mi hijo.
Tobías es mi vida, y todo lo que he hecho ha sido por su bienestar. No soy perfecta, pero siempre he puesto sus necesidades antes que las mías. Lo que Fernando y Luciana han hecho no solo es una traición a mí como madre y esposa, sino también a Tobías, quien merece crecer rodeado de amor y estabilidad. El juez, visiblemente conmovido, le pidió que continuara. Rosario relató con detalle cómo había descubierto los planes de Fernando y cómo, a pesar del dolor, había decidido actuar para proteger a su hijo. Su sinceridad y fortaleza resonaron en todos los presentes. Fernando intentó justificar sus acciones, pero sus palabras eran vacías frente a la evidencia presentada. Luciana, por su parte, se mantuvo en silencio, incapaz de sostener la mirada de nadie en la sala. Al finalizar la audiencia, el juez anunció que tomaría unos días para revisar todos los detalles y emitir un veredicto final. Aunque Rosario sabía que aún faltaba un paso importante, sintió un alivio al ver cómo las mentiras de Fernando y Luciana se desmoronaban. Esa noche, de regreso en casa de Rosa, Rosario se permitió un momento para reflexionar. Mientras miraba a Tobías dormir plácidamente, sintió una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que, sin importar el resultado, había hecho todo lo posible para protegerlo. Y en ese momento, recordó las palabras de Cristian. La verdad siempre prevalece, Rosario. Y tú eres la prueba de que el amor de una madre es invencible. La batalla aún no había terminado, pero Rosario estaba lista para enfrentar lo que viniera, segura de que la justicia estaba de su lado. Los días previos al veredicto final fueron una montaña rusa emocional para Rosario. Aunque Cristian le había asegurado que tenían un caso sólido, el miedo a que Fernando y Luciana encontraran una forma de manipular la justicia no la abandonaba. Sin embargo, decidió enfocarse en Tobías, quien, ajeno al drama legal, seguía siendo la luz de su vida. Con cada sonrisa de su hijo, Rosario encontraba la fuerza para continuar. El día del juicio final llegó con una tensión palpable. La sala del tribunal estaba llena de expectación. El juez, un hombre con años de experiencia, comenzó a leer su decisión con una voz firme pero neutral. Tras revisar todas las pruebas presentadas, este tribunal concluye que las acusaciones en contra de Rosario no solo carecen de fundamento, sino que fueron fabricadas con la intención de perjudicarla. El alivio fue inmediato para Rosario, quien apretó la mano de Cristian con fuerza mientras escuchaba las palabras del juez. En consecuencia, se otorga a Rosario la custodia total de Tobías. Fernando no tendrá derechos de visita hasta que demuestre, mediante un proceso legal separado, que está capacitado para ser parte de la vida del menor. Luciana bajó la mirada, consciente de que no había escapatoria. Fernando, por otro lado, intentó mantener la compostura, pero su arrogancia habitual parecía desmoronarse frente a la magnitud de las consecuencias. La noticia del fallo no tardó en llegar a los oídos de los compañeros de trabajo de Fernando y Luciana. La empresa en la que ambos trabajaban inició una investigación interna que concluyó con su despido inmediato. Además, el caso atrajo la atención de los medios locales, que publicaron artículos detallando el fraude y la manipulación en la que ambos estaban involucrados. Fernando, quien había disfrutado de una reputación intachable, vio cómo su nombre quedaba arruinado. Por su parte, Luciana intentó distanciarse de Fernando, alegando que él la había manipulado. Sin embargo, las pruebas demostraron que ambos habían actuado como cómplices, lo que la dejó igualmente expuesta a las consecuencias legales. Rosario, por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar tranquila. Aunque el dolor de la traición seguía presente, la justicia había prevalecido, y Tobías estaba a salvo. Esa noche, mientras cenaba con su madre Rosa y su hijo, reflexionó sobre todo lo que había enfrentado. «Hija, lo lograste. Eres más fuerte de lo que crees», dijo Rosa, colocando una mano en su hombro. Rosario asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hice por Tobías, mamá. No podía permitir que creciera en medio de mentiras y ambición». A pesar de su victoria, Rosario sabía que necesitaba un cambio. Había dedicado tanto tiempo a luchar por su hijo que ahora debía concentrarse en reconstruir su vida. Fue entonces cuando recordó una conversación que había tenido con María, su vecina, semanas atrás. María, una emprendedora con una pequeña tienda online, le había sugerido que considerara iniciar su propio negocio. «¿Tienes talento, Rosario?»,
Eres creativa y tienes buen ojo para los detalles. Podrías crear algo increíble, le había dicho María en una tarde de café. Inspirada por esa idea, Rosario comenzó a trabajar en un proyecto que combinara sus pasiones y su deseo de ayudar a otras madres. Decidió lanzar un negocio de productos personalizados para madres e hijos, desde ropa hasta accesorios diseñados para hacer la vida cotidiana más especial y práctica. Con la ayuda de María, aprendió los fundamentos del comercio electrónico y empezó a diseñar sus primeros productos. Tobías, con su energía y curiosidad, se convirtió en su inspiración principal. Rosario incluso incluyó un dibujo suyo en uno de los diseños iniciales, lo que lo hizo sentirse parte del proyecto. El lanzamiento de su negocio fue un éxito inesperado. Las redes sociales se convirtieron en su mejor aliada y pronto comenzó a recibir pedidos de distintas partes del país. Rosario no solo encontró una fuente de ingresos estable, sino también un propósito renovado. Cada producto que vendía era un recordatorio de su fortaleza y de su capacidad para superar cualquier adversidad. Un día, mientras empaquetaba un pedido, Tobías se acercó a ella con una sonrisa. «Mamá, ¿puedo ayudarte?» Rosario lo abrazó con fuerza. «Por supuesto, mi amor. Esto es tanto para ti como para mí». Mientras tanto, Fernando enfrentaba las consecuencias de sus acciones. La pérdida de su trabajo, su reputación y su relación con Luciana lo sumieron en una profunda soledad. Intentó contactar a Rosario en varias ocasiones, buscando una segunda oportunidad, pero ella nunca respondió. Para Rosario, el capítulo con Fernando estaba cerrado. Su energía estaba enfocada en su hijo y en construir una vida llena de amor y honestidad. La historia de Rosario se convirtió en un ejemplo de resiliencia en su comunidad. Las madres de la escuela de Tobías la admiraban, y muchas buscaban sus productos no solo por su calidad, sino también por la historia detrás de ellos. Rosario, ahora rodeada de personas que valoraban su fortaleza y su autenticidad, se dio cuenta de algo importante. Lo que Fernando y Luciana intentaron quitarle no era solo a Tobías, sino también su capacidad de creer en sí misma. Pero habían fallado. Pensaron que podían destruirme, reflexionó una noche mientras observaba a Tobías dormir. Pero olvidaron que el amor de una madre es más fuerte que cualquier traición. Con cada día que pasaba, Rosario se sentía más segura de sí misma y más agradecida por las segundas oportunidades que la vida le había dado. Su negocio prosperaba, Tobías crecía feliz y amado. Y ella había encontrado una nueva versión de sí misma. Una mujer fuerte, valiente y llena de esperanza. Los meses siguientes al juicio marcaron el inicio de una nueva etapa para Rosario. Con la custodia total de Tobías y las heridas de la traición comenzando a sanar, decidió centrar su energía en el futuro. El emprendimiento que había iniciado con el apoyo de María se convirtió en una fuente de estabilidad y, más importante aún, en un recordatorio de que los momentos más oscuros pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. Rosario trabajaba desde casa, combinando su tiempo entre el negocio y las actividades con Tobías. Cada mañana, mientras preparaba los pedidos, Tobías la acompañaba, curioso y entusiasmado. «Mamá, ¿este es para la señora que tiene un bebé?», preguntaba mientras señalaba uno de los productos personalizados. «Mi amor, es para una mamá como yo», respondía Rosario con una sonrisa, sabiendo que cada cliente era una prueba de su éxito y esfuerzo. El negocio no tardó en crecer más allá de sus expectativas. Las recomendaciones boca a boca y las redes sociales hicieron que sus productos fueran buscados por madres de todo el país. Rosario incluso comenzó a recibir mensajes de mujeres que compartían sus propias historias de lucha y superación, encontrando inspiración en su experiencia. «Eres un ejemplo para todas nosotras», le escribió una clienta. «Me demuestras que podemos superar cualquier obstáculo si tenemos el amor de nuestros hijos y la determinación de salir adelante». Estos mensajes llenaban de gratitud el corazón de Rosario. Su trabajo ya no era solo una forma de sustento, sino una plataforma para conectarse con otras mujeres que, como ella, habían enfrentado adversidades. Mientras tanto, Fernando vivía las consecuencias de sus acciones. Tras el juicio, su reputación quedó completamente arruinada. Ninguna empresa estaba dispuesta a contratarlo después de que se hicieran públicas las pruebas del fraude y la manipulación que había cometido. Su relación con Luciana, que ya había comenzado a deteriorarse durante el proceso legal, finalmente se desmoronó cuando ambos enfrentaron problemas legales y financieros.
Fernando intentó contactar a Rosario en varias ocasiones, buscando enmendar las cosas. Sin embargo, ella, con la claridad y determinación que había ganado, ignoró sus intentos. No había espacio en su vida para el arrepentimiento tardío de alguien que había intentado destruirla. No puedo perder mi energía mirando hacia atrás, se decía a sí misma cada vez que veía una llamada perdida de él en su teléfono. Mi prioridad es Tobías y el futuro que estoy construyendo para ambos. Tobías, por su parte, florecía en su nuevo entorno. Rosario se aseguraba de que se sintiera amado y seguro, participando en cada aspecto de su vida. Iban juntos al parque, trabajaban en sus tareas escolares y disfrutaban de noches de películas que se convertían en un ritual semanal. Una tarde, mientras ambos pintaban juntos en la sala, Tobías dijo algo que hizo que Rosario se detuviera un momento. «Mamá, eres la mejor mamá del mundo», dijo el niño con su sonrisa brillante. Rosario, conmovida, lo abrazó con fuerza. «Y tú eres el mejor regalo que la vida me pudo dar, mi amor». A medida que el tiempo pasaba, Rosario se dio cuenta de cuánto había crecido emocionalmente. Las cicatrices de la traición todavía estaban ahí, pero ya no la definían. Ahora era una mujer más fuerte, más segura y, sobre todo, más agradecida por las cosas que realmente importaban en la vida. Una noche, después de acostar a Tobías, se sentó en la sala con una taza de té y reflexionó sobre todo lo que había vivido. Pensó en el momento en que descubrió los mensajes en el teléfono de Fernando, en el miedo y la indignación que sintió al darse cuenta de sus planes, y en el arduo camino que recorrió para proteger a su hijo y a sí misma. Pensaron que podían destruirme, pero lo que hicieron fue darme una razón para ser más fuerte, murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de orgullo y paz. El éxito de Rosario no solo se reflejaba en su negocio, sino también en la comunidad que había comenzado a construir a su alrededor. María, su vecina, se convirtió en su socia, aportando nuevas ideas y ayudando a expandir el alcance de la tienda online. Juntas, comenzaron a organizar talleres para madres, enseñándoles cómo emprender y encontrar su independencia económica. Una de las participantes en el primer taller se le acercó al final del día con lágrimas en los ojos. «Gracias por esto, Rosario. Ver lo que has logrado me da esperanza de que yo también puedo cambiar mi vida». Ese momento reafirmó el propósito que Rosario había encontrado en su trabajo y en su nueva vida. La historia de Rosario y Tobías se convirtió en un ejemplo de resiliencia para muchos en su comunidad. La fortaleza de una madre que luchó por proteger a su hijo y reconstruir su vida después de una traición devastadora se convirtió en inspiración para otros. Rosario miró hacia el futuro con optimismo. Sabía que aún habría desafíos, pero ahora tenía la confianza de que podía enfrentarlos con la misma determinación que la había llevado a superar los momentos más oscuros de su vida. La lección más valiosa que aprendió fue que el amor verdadero, especialmente el de una madre por su hijo, es una fuerza imparable. No solo había protegido a Tobías de las manos de personas que no lo merecían, sino que también había demostrado que la verdad, el trabajo duro y la fe en uno mismo siempre prevalecen. Mientras observaba a Tobías jugar en el jardín una tarde soleada, sintió que su corazón estaba lleno de gratitud. Había transformado el dolor en propósito, la traición en fortaleza y las dificultades en oportunidades. «Esto es solo el comienzo, Tobías», susurró mientras lo observaba correr feliz. El comienzo de una vida llena de amor, esperanza y segundas oportunidades. Rosario sabía que su historia no solo era un testimonio de su resiliencia, sino también un legado para Tobías, quien crecería sabiendo que, con amor y determinación, todo es posible. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. ¿Tú has pasado por algo parecido? Cuéntanos en los comentarios. Y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al vídeo. ¡Hasta luego!